Hola, buen día. Este video tratará acerca de la historiografía de la Nueva España, del pensamiento en el siglo XVIII acerca del continente americano y del trabajo que realizó Francisco Javier Clavijero. Algunos aspectos que caracterizaron la Nueva España en el siglo XVIII fue la implementación de las reformas borbónicas, estas con el fin de limitar del poder económico y político de los criollos. Algo muy marcado fueron las diferencias sociales. También la difusión de estilos y modelos de la ilustración en las artes estuvo presente. Por otro lado, se dio la proliferación de los bailes de salón y las diversiones profanas. Así también, la producción artística se volcó a la creación de objetos profanos, estimulada por patrocinadores no eclesiásticos. Algo relevante fue la presencia de los criollos en las instituciones y recintos nuevos del saber. Historiógrafos y obras relacionados con la Nueva España. Juan de Torquemada escribe Monarquía Indiana, que asciende a categoría de antigüedad clásica al pasado mesoamericano. Presenta a los misioneros como los redentores providenciales de una humanidad que había caído en manos del demonio. Realiza una firme defensa de los indios y de sus costumbres. Ofrece abundante información sobre las formas de vida y las tradiciones indígenas, con especial atención a sus ritos religiosos y a los progresos de la evangelización. Por su parte, Carlos de Sigüenza y Góngora, con códices y piezas arqueológicas, escribió la apología de los reyes y culturas que florecieron en la antigüedad indígena. Utilizó un argumento para poder apoyar la idea de que el evangelio había sido predicado en América mucho antes de la conquista, y para ello comparó a Quetzalcóatl con Santo Tomás. Gracias a la búsqueda afanosa de códices y testimonios, Lorenzo Butorini se convirtió el poseedor del mayor acervo documental de México. Para su idea de una nueva historia general de la América septentrional, se basó en el método de Vico. Presentó el proceso histórico dividido en la edad de los dioses, de los héroes y de los hombres. José Antonio de Alzate describió los monumentos arqueológicos del Tajín, pues consistía un valioso testimonio para averiguar el origen de los indios. Por su parte, Francisco Javier Alegre escribió la historia de la provincia de la Compañía de Jesús en la Nueva España, y Andrés Cabo lo hizo con la historia de México de 1521 a 1766. Las fuentes que utilizó Alejandro Humboldt para escribir sus tablas geográficas políticas del Reino de la Nueva España y su ensayo fueron las informaciones cuantitativas y cualitativas sobre el medio físico natural, sobre la población, la real hacienda, la agricultura, la industria, la minería, el comercio, que habían reunido todos los funcionarios y sabios novohispano, así también como los criollos más ilustres y las mentes más abiertas y críticas del virreinato. Su ensayo es una imagen global de un país inmenso. La obra de Antonio de León y Gama, Descripción histórica y cronológica de las dos piedras, es la interpretación sistemática del calendario mexicano. Fue considerada la única investigación rigurosamente arqueológica que puede reclamar México de su propiedad. Su investigación se basó en escritos de analistas indios del siglo XVI, que escribieron en náhuatl, como el caso de San Antón Muñón Chimalpajín, también de Cristóbal de Castilla. Después volvió con Torquemada y Acosta para comparar las fuentes en las que se habían basado. A continuación veremos algunos de los pensamientos que se tenían del continente americano en el siglo XVIII. Buffon, con su tesis de la inferioridad o debilidad de las especies animales del continente americano, nos quiere decir que las especies son menos numerosas, mucho más pequeñas y de menor diversidad. Por otro lado, puntualiza diciendo que lo grande tiene sobre lo chico la prerrogativa de ser fijo y no variable,
que la variabilidad debilita a las especies. También dice que el continente americano va a tener los rasgos de estado bruto de la naturaleza y el aspecto pantanoso del paisaje donde pululan insectos y reptiles. Con él se va a afirmar el europeocentrismo. Para Bacon, América es un continente anegado. Su hipótesis de un medio diluvio explica el porqué de tan poca gente en América, bárbara e inculta. La humedad y la juventud serán características para su calificación de tierra todavía no bien desecada o desaguada, así como la inmensidad de sus ríos y la elevación de sus montañas serán rasgos sintéticos de una naturaleza primitiva y amenazante. Por su parte, Robertson afirmó que los aztecas se encontraban en un estado de barbarie sin llegar a la cima de una civilización. Junto con Buffon, Raynal y Poe, consideraron la Nueva España como un desierto intelectual. Además, criticó la influencia del catolicismo en las colonias españolas. Algunos representantes de la teoría de los climas son Hume, quien dice: ¿hay alguna razón para pensar que todas las naciones en los círculos polares o entre los trópicos son inferiores al resto de las demás? Bodin afirma que los hombres y plantas y animales degeneran lentamente en cuanto mudan de ambiente. Para Voltaire, las grandes deficiencias del continente generan una cadena: escasez de alimentos, animales desnutridos, carnívoros extinguidos y los hombres no pueden multiplicarse. Equipara los rasgos morales, la falta de valentía y la nula civilidad con la falta de barba de los americanos. El abate Raynal utiliza la debilidad de América solo como expediente literario para variaciones sensualistas. Habla de América y sus características, como las cumbres desmesuradas, los fríos tremendos, los pantanos, como parte de un mundo recién nacido, desierto y miserable. Reconoce su antigüedad, pero no tanta como la del viejo mundo. Marmontel defiende a los desventurados y oprimidos americanos. Lanza acusaciones contra las crueldades de los europeos. Poe plantea la tesis de la degeneración de los seres humanos, la de lo bárbaro y salvaje de todos los americanos. Además dice que la naturaleza en el continente americano es débil por estar corrompida y es inferior por estar degenerada. América es un ecosistema y un pueblo estructuralmente anómalos, condenados a una condición permanente de inferioridad con respecto a Europa y a los europeos. Daremos un vistazo ahora a los alegatos que se dieron en defensa del continente americano. Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla fue el primer impugnador americano de Poe. Protestó y defendió las cualidades de los indios y el mejoramiento de las especies animales y frutas en América en comparación de España. Son 8 las disertaciones de Clavijero. En la primera sostiene ante Buffon la tesis del vínculo terrestre que existió un tiempo entre el Nuevo y el Antiguo Mundo. En la segunda establece la cronología de los diversos estratos étnicos y de sus antiguos soberanos. En la tercera, contra la tesis de un continente inundado o mal desecado y contra los funestos corolarios fisiológicos y psicológicos de Buffon y de Poe, esgrime argumentos naturalistas, geológicos e históricos. En la cuarta disertación, argumenta que en América se dan especies mucho más hermosas que en el continente europeo. En la quinta disertación, dice que los americanos ni son débiles ni impúberes y en cuanto a hermosura, pide que se compare al indígena con un africano.
También dice que la sociedad y la miseria son la causa de la falta de intelectualidad o de cultura. Defiende también a los indígenas, diciendo que cuentan con gran capacidad y aptitud para perfeccionarse en las artes y las ciencias. En la sexta disertación presenta los adelantos como civilización que tenían: la moneda, los metales, la arquitectura civil, la militar, la orfebrería, etc. En la séptima acumula argumentos sobre el gran número de habitantes del México antiguo y, por último, en la octava disertación reconoce la semejanza entre la religión de los indios mexicanos con los de otras del viejo mundo, e incluso defiende el paganismo de los antiguos mexicanos en comparación con el paganismo clásico de los griegos y romanos. Por su lado, Benjamin Franklin ridiculiza a Raynal comparando a los americanos con los franceses y encuentra a estos últimos singularmente bajitos. Rechaza las sospechas de degeneración y reivindica los méritos físicos y morales de los indios, en su caso, los pieles rojas. Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, reivindica su glorioso linaje e intenta dar una visión histórica del imperio inca. Además, para él, hablar de viejo y nuevo mundo es solo porque el segundo fue descubierto por el primero, pero que son todo uno. Por otro lado, el nuevo mundo, a su parecer bárbaro, no lo es ni ha sido, sino por la falta de cultura. Por su parte, el padre Benito Jerónimo Feijoo insistió en que los criollos, muchos de ellos, eran de más viveza y agilidad intelectual que de los nacidos en España. Cuando se da la expulsión de los jesuitas en 1767, la compañía fue objeto de burlas a través de ideología armada de poder político que humillaba su trabajo y gloria en suelo novohispano. Con su llegada a Italia, los jesuitas se sintieron heridos por la inundación de calumnias antiamericanas porque sentían gran cariño por esa tierra en las que algunos habían nacido, se habían criado o habían enseñado durante largos años. Se defendieron a través de todo un arsenal de glorias y de tradiciones nacionales. Incluso llegaron a aliarse con iglesias protestantes para derribar el dominio de España en las colonias americanas y asegurar su independencia. Juan Nuix viene a ser la contraparte de las ideas jesuitas. En sus reflexiones imparciales se plantea una defensa y apología de la conquista contra la tesis anti-española. Limpia a los españoles de la acusación de crueldad para con los indios de América. Para él, los indios deben considerarse dichosos por haber sido descubiertos y sometidos por los españoles. Pero, así como refuta a Defoe, en ocasiones le encuentra conveniente para mostrar la benigna humanidad ibérica. Francisco Javier Clavijero vendrá a convertirse el mayor defensor de América y de la Nueva España con su Historia Antigua de México. Los motivos que la llevaron a escribirla fue evitar una ociosidad enojosa y culpable durante su destierro, servir a su patria en cuanto sus fuerzas le alcanzasen, reponer en su esplendor a la verdad ofuscada por una turba increíble de escritores modernos sobre América, pero también el aspecto muy importante fue el afecto que sentía hacia los indios y a la defensa del esplendor de la civilización prehispánica náhuatl. Su gran fuente fue la monarquía indiana de Torquemada, a pesar de carecer de agudeza crítica e incurrir en contradicciones. Por su parte, Clavijero ofreció una clara cronología. El recurso polémico que utilizó fue el del contraataque. Rechazó también los variados mitos que habían obsesionado el espíritu de los criollos, tales como la migración transoceánica de los pueblos históricos, el identificar a los toltecas con los egipcios y a Quetzalcóatl con Santo Tomás.
Realizó numerosas adiciones a la lista de la flora y fauna mexicana que había sido compilada por Buffon. Defendió las lenguas indias, argumentando que expresaban ideas generales y cantidades matemáticas. Solo reconoció una deficiencia: el náhuatl carecía de conceptos filosóficos griegos como sustancia, materia y accidente. Mostró también la pobreza en las fuentes de Robertson y expuso los aciertos de los primeros autores franciscanos e historiadores indios y mestizos, así también como la veracidad, refinamiento y variedad de las pinturas. Clavijero, con su trabajo, defendió el carácter contemporáneo y la posición histórica del pueblo mexicano. Presentó una imagen persuasiva de la sociedad tolteca mexica como civilización. Desafió la autoridad de Torquemada, la defensa de la tradición historiográfica de la Nueva España. Trató de replantear la tradición criolla y liberó el patriotismo criollo de la condenación agustiniana y del triunfalismo joaquinita. Para González Obregón, la obra de Clavijero se realizó con excelente método, aceptable crítica y selecta erudición. Esta trazará el cuadro de la civilización indígena y de la conquista hispánica como ninguna otra. Méndez Plancarte lo considera como representante del humanismo, precursor del México independiente y maestro de la mexicanidad. Por su parte, José Miranda lo considera artífice de la modernidad mexicana, ser hipersensible e insobornable, el gran atormentado de la Ilustración mexicana. Miguel León Portilla afirma que el pensamiento moderno y la modernidad estuvieron presentes en la obra de Clavijero. Subraya que fueron las investigaciones filosóficas sobre los americanos de Cornelius de Poe las que impulsaron a Clavijero a escribir su primera historia en defensa del hombre y del mundo indígena, prehispánico. Así como la segunda, la escribió para deshacer infundios y hacer resaltar las increíbles hazañas misioneras de los hermanos de orden en la ignorada península de Baja California. Gonzalo Aguirre Beltrán resume en 5 principios los fundamentos antropológicos de Clavijero. La afirmación del jesuita sobre la unidad del género humano, la valoración igualitaria de las almas de europeos y americanos, la concepción racional del hombre y del universo. El criollo primero y el mexicano actual se incautan de la naturaleza y la historia indias. Clavijero no desea el mestizaje entre hombres, cultural, política y socialmente desiguales. El último postulado concierne a la emancipación americana. Elementos que ayudaron a la formación del patriotismo criollo. En primer momento, el rechazo a las reformas borbónicas fortaleció las ideas nacionalistas, debido a que se generó un gran resentimiento contra los gachupines porque los criollos fueron excluidos de los puestos directivos. Otro aspecto fue el distanciamiento entre peninsulares y criollos, en varios aspectos, desde el lenguaje, desde el apego que tenían a su tierra, a sus tradiciones. Las obras de Clavijero y Humboldt fueron decisivas también, pues con estas se afirma la independencia cultural de los criollos y su conjunto de valores les identifica, ya que crea una nueva dimensión de la conciencia histórica. Por otro lado, el patronato de la Guadalupana permite exaltar los valores de su patria y convierte a México en una nueva Roma. También, el ambiente ilustrado ocasiona una manera novedosa de ver la realidad, analizarla y explicarla. El orgullo criollo comenzó con el reconocimiento de los méritos físicos del terruño, sus recursos minerales, el suelo, el clima, la flora y la fauna indígena. El criollo depositó su nueva fe y sus más altas esperanzas en el vigor y la magnificencia de su naturaleza. Otro aspecto lo fue la opulencia en metales preciosos como el oro y la plata, la reivindicación de las dotes intelectuales, las virtudes religiosas,
sus capacidades científicas y su derecho a gobernarse por sí solos y a competir con los europeos. Durante la insurgencia se dieron casos de mitos como el de José Bernardo Herrada, el Mesías trastornado de Durango. Él decía que su padre iba a ser coronado en Tlaxcala y por ello había juntado firmas por toda la Nueva Vizcaya con el fin de expulsar a los españoles y que volvieran a gobernar un rey indígena. Otro mito fue el del fantasma de Mariano en Tepic. Aquí aparentemente era un jinete que pasaba juntando y haciendo reuniones para sublevarse en la capital el día de la fiesta de Guadalupana. Al final encontraron que era un embuste urdido por un indio llamado Juan Hilario. Otro mito lo fue el rey de España en las filas insurgentes. Al parecer, así como la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba presente, también estaba la imagen del rey. Aparecía supuestamente en las tropas comandadas por Hidalgo. Aparece también la Virgen combatiente, primero como emblema de los insurgentes y después viene a ser una estrategia calculada por los líderes rebeldes. Por último, vino a ser el centro de un culto patriótico y bandera de la insurgencia. Todo mundo se identificaba en la insurgencia por ser católico y guadalupano. La Guerra de Independencia fue considerada como una guerra santa, religiosa, pues se defendía la fe y la Virgen los protegía. Por otro lado, los sacerdotes iluminados fusionaron las pulsiones de las masas indígenas y populares con las aspiraciones políticas de los criollos. También su revolución se va a convertir en un parteaguas de un acto negador de la sumisión colonial y va a ser fundador de la nación mexicana independiente. Los sacerdotes también se van a convertir como símbolos para la construcción del nacionalismo mexicano, junto con otras figuras heroicas, pero sobre todo también con la inseparable Virgen de Guadalupe. Al término de la guerra, Iturbide creó la Orden de Nuestra Señora de Guadalupe y declaró que la Virgen sería la protectora de la nueva nación, forma de nacionalismo religioso. La nueva relación con España en 1808, las ideas de soberanía de la nación y el pacto social impulsaron las ideas modernas de nación y la concepción de un proyecto histórico nacional. La búsqueda de fundamentos políticos para lograr la autonomía descansó en el pensamiento y obras de personajes como Fray Melchor Talamantes, Fray Francisco Javier Alegre, Fray Servando Teresa de Mier, Hidalgo y Morelos. Los principios fundadores de la nación insurgente son de las nacionalidades o de la libertad de los pueblos para autogobernarse y de la soberanía popular. Con la independencia política de España y un proyecto político nacional, surgió un sujeto nuevo de la narración histórica que fue el Estado Nacional. Agradezco la atención prestada a este trabajo. Presentó Aurora Prieto Duarte, estudiante de la Unidad de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas.